Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que créanme ha puesto a muchos de nosotros, y seguro que a ustedes también, al borde de nuestros asientos. Hoy vamos a hablar de algo que ha incendiado las redes sociales y provocado una auténtica locura entre los fans de una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Fuego Can-Yaman y The Method Demir desatan locura con su baile. Sí, lo han leído bien, y lo que vamos a desgranar hoy es justo eso, ese momento que hizo temblar Internet y que sigue resonando en la memoria colectiva de sus seguidores. Antes de meternos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos crecer juntos. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, pónganse cómodos, porque la historia que les traigo hoy es una verdadera bomba. Todos sabemos que Can-Yaman y The Method Demir no son solo actores talentosos, sino que también tienen una química explosiva, tanto dentro como fuera de la pantalla. Han protagonizado series que han cautivado a millones de personas alrededor del mundo, y su relación, o la posibilidad de ella, siempre está en el ojo del huracán mediático. Pero lo que ocurrió recientemente en un evento o quizás en una aparición pública que se volvió viral, superó todas las expectativas. Estamos hablando de un baile. Pero no cualquier baile, sino uno que demostró la conexión, la complicidad y la pasión que parecen compartir, y que elevó a sus fans a un estado de éxtasis colectivo. Las imágenes, los vídeos cortos que circularon a una velocidad vertiginosa, las reacciones en cadena, todo apunta a que presenciamos algo realmente especial, un instante que se grabó a fuego en el corazón de quienes los admiran. Imaginen la escena, luces, música envolvente, una multitud expectante y ansiosa, y de repente ahí están ellos, el centro de todas las miradas. Can-Yaman, conocido por su carisma arrollador, su porte de galán irresistible y esa energía que parece desbordar, y The Method Demir, con su gracia natural, su sonrisa encantadora que ilumina cualquier espacio y una presencia escénica que cautiva. Y entonces comienza la música, una melodía que parece hecha a medida para ellos, una banda sonora que acompaña a la perfección el momento, y se mueven. No es un baile coreografiado al milímetro, o al menos no aparenta serlo en los fragmentos que hemos visto, lo que le otorga una autenticidad aún mayor. Es más bien un diálogo corporal, una conversación a través del movimiento, una expresión pura y espontánea de su conexión. Se miran, se sonríen con esa complicidad que solo nace de una profunda sintonía, y parece que el resto del mundo desaparece por un instante, quedando solo ellos dos en su propio universo. Hay una libertad, una espontaneidad que es contagiosa, que se transmite directamente a quienes observan. Can-Yaman, con su energía característica y esa seguridad que desarma, guía el baile con una maestría natural, mientras The Method Demir responde con una dulzura y una elegancia que hacen que cada uno de sus movimientos sea hipnotizante, como un lienzo en movimiento. Lo que realmente desató la locura, el torbellino de emociones y comentarios, fue sin duda, la intensidad del momento. No se trataba solo de pasos de baile, sino de la forma en que se transmitían las emociones, la energía que emanaba de ellos. Los gestos sutiles, las miradas que se cruzan cargadas de significado, el roce de sus manos que parece chispear, el modo en que sus cuerpos se sincronizan de forma casi instintiva, todo contribuye a crear una atmósfera cargada de una energía electrizante. Los fans, por supuesto, interpretaron cada uno de estos detalles como una confirmación de lo que muchos esperaban o deseaban, de esa química que trasciende la pantalla y que anhelaban ver hecha realidad, que su relación trascienda la ficción. En las redes sociales, los comentarios se multiplicaron como pólvora. Son perfectos juntos, la química es innegable, salta a la vista, me muero de amor al verlos así, necesito más de este contenido, no puedo más de la emoción, eran solo algunos de los mensajes que inundaban las plataformas digitales, demostrando la magnitud del impacto. Las capturas de pantalla, los GIFs animados que capturaban sus mejores gestos, los vídeos editados con música romántica que resaltaba la atmósfera, la fiebre por este baile se extendió como la pólvora, conquistando todos los rincones del ciberespacio. Y es que, seamos honestos, la atracción entre ellos es palpable desde hace tiempo, una corriente subterránea que ha estado presente desde sus inicios juntos en la aclamada serie Erkencicus. Allí, en la piel de Sanemi Can, su conexión conquistó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en una de las parejas ficticias más queridas de la historia reciente de la televisión.
La espontaneidad de sus personajes, la química palpable en cada una de sus escenas, y esa chispa que saltaba en cada mirada, hicieron que los fans se enamoraran perdidamente de ellos como pareja, imaginando una y otra vez que esa magia se trasladara a la vida real. Aunque siempre han mantenido una postura profesional y discreta respecto a su vida personal, cuidando los límites y sin exponer más de lo necesario, los rumores y las esperanzas de una relación real nunca han cesado, alimentados por la intensidad de su vínculo en pantalla. Este baile, precisamente, se convirtió en uno de los momentos cumbre que alimentó esas esperanzas, avivó la llama de la imaginación y desató la euforia colectiva, confirmando para muchos que lo que se veía era más que una simple actuación. Analizando un poco más a fondo, ¿qué es lo que hace que un baile así sea tan impactante, tan capaz de mover masas y generar semejante revuelo? En primer lugar, la figura pública de ambos actores. Can Yaman es un ídolo en Turquía, y ha expandido su fama internacionalmente con su atractivo físico arrollador, su carisma magnético y su personalidad arrolladora. Ha conquistado escenarios y corazones en todo el planeta, convirtiéndose en un referente de la galanura moderna. Demet Özdemir, por su parte, es una de las actrices jóvenes más talentosas y queridas de Turquía, conocida por su versatilidad en la actuación, su encanto natural y su habilidad para conectar con el público. Cuando dos personas con semejante poder de atracción, con una base de fans tan masiva y apasionada, comparten un momento tan íntimo y a la vez público como un baile, es natural que la atención se multiplique exponencialmente, que cada gesto se magnifique y que las interpretaciones se multipliquen. Además, el baile es un lenguaje universal, un medio de expresión que transmite emociones de una manera muy directa y poderosa. No necesita palabras para ser comprendido. Un movimiento o una caricia que se desvanece en el aire, una mirada que lo dice todo pueden decir mucho más que un discurso completo o una declaración pública. En este caso, el baile entre Can y Demet parecía estar impregnado de complicidad, de diversión contagiosa, quizás de una chispa de romanticismo puro y sincero. Y eso es lo que los fans captaron, lo que resonó en sus corazones y les hizo soñar despiertos. No es solo ver a dos personas atractivas bailando, es sentir la conexión genuina que hay entre ellas, la energía que fluye. Es como si nos permitieran ser testigos de un fragmento de su intimidad, de su alegría compartida, de un momento auténtico que se escapa del guión y de las cámaras. Los detalles que más se comentaron, que se analizaron hasta la saciedad y que se convirtieron en el epicentro de las conversaciones, fueron, por supuesto, las miradas. Esos cruces de ojos que parecían decir mucho más de lo que se veía en la superficie. Lo estamos pasando increíble, o quizás algo más profundo, una chispa de conexión que se encendía en ese instante. La forma en que Can apoyaba una mano en la cintura de Demet, un gesto de cercanía y protección que desataba suspiros, la manera en que ella se dejaba guiar con esa confianza y esa dulzura que la caracterizan, la sonrisa que iluminaba sus rostros, genuina y contagiosa. Cada gesto era analizado y debatido por miles de seguidores, que buscaban descifrar el mensaje oculto en cada movimiento. Los ángulos de las cámaras que capturaron el momento también jugaron un papel importante, ofreciendo diferentes perspectivas. Algunas tomas parecían enfatizar la cercanía física y emocional, otras resaltaban la elegancia y fluidez de sus movimientos, y otras simplemente capturaban la pura alegría y la espontaneidad del momento. La música, aunque quizás no sea el foco principal del debate, también contribuye de manera fundamental a la atmósfera. Si era una canción movida y enérgica, reflejaba la vitalidad y la diversión de la situación; si era una melodía más lenta e íntima, realzaba la complicidad y el posible romanticismo del instante. Los vídeos que se compartieron masivamente en redes sociales, a menudo acompañados de la canción en cuestión, ayudaron a crear una experiencia multisensorial para los fans, permitiéndoles revivir y compartir la emoción del momento una y otra vez, transportándose a ese instante mágico. La combinación de imagen, sonido y la energía de los protagonistas creó una fórmula infalible para el éxito viral. Es fascinante observar cómo un simple baile, un momento aparentemente casual, puede generar tal impacto, movilizar a tantas personas y crear una ola de entusiasmo tan masiva. Esto nos habla de la conexión profunda que los fans desarrollan con sus ídolos. No solo admiran su talento actoral, su belleza o su carisma, sino que también se interesan genuinamente por sus vidas, por sus relaciones, por sus emociones más personales. Y cuando ven momentos como este que parecen revelar una faceta más íntima y auténtica de los actores, la identificación y la emoción se intensifican, creando un vínculo aún más fuerte. Se convierten en parte de una historia,
de una narrativa que ellos mismos construyen y alimentan. Por supuesto, también hay que considerar el componente de la especulación, esa fantasía que los fans tejen a su alrededor. Los seguidores son maestros en leer entre líneas, en buscar indicios y en construir narrativas que se ajusten a sus deseos. Un baile, por muy inocente que parezca a simple vista, puede ser interpretado de muchas maneras diferentes. Para algunos, fue la prueba definitiva de que son pareja en la vida real, para otros, simplemente una muestra de la gran amistad y el compañerismo que comparten tras años de trabajo juntos y de una conexión especial. Sea cual sea la interpretación, lo innegable es que este baile se convirtió en un evento mediático por sí mismo, un hito en la conversación digital sobre ellos. Incluso aquellos que no siguen de cerca la carrera de Can Yaman y de Method Demir se vieron expuestos a este fenómeno, ya que las noticias y los vídeos se viralizaron rápidamente, cruzando fronteras y círculos de fans. El nombre de ambos artistas se convirtió en tendencia en muchas plataformas, demostrando el poder de la imagen y la emoción en la era digital, y cómo un momento compartido puede tener un alcance global. La capacidad de las redes sociales para amplificar y difundir contenido es asombrosa, y este baile se convirtió en un claro ejemplo de ello. Y lo más interesante de todo es cómo este momento, capturado quizás en un instante fugaz y espontáneo, ha logrado perdurar en la memoria colectiva de los fans, trascendiendo el tiempo y el espacio digital. Se ha convertido en un recuerdo preciado, en un punto de referencia en la historia de su relación, al menos en la narrativa que los seguidores han construido y compartido. Los comentarios pidiendo que repitan este baile, que compartan más momentos similares, que nos regalen más instantes de esa magia que los hace únicos, siguen apareciendo, demostrando que el impacto fue profundo y duradero, que dejó una huella imborrable en la mente y el corazón de sus admiradores. En resumen, el baile de Can Yaman y de Method Demir no fue solo un acto de entretenimiento fugaz, sino un fenómeno que desató la locura por una serie de factores interconectados: la popularidad masiva de los actores, su química innegable que trasciende la pantalla, la emotividad y espontaneidad del momento capturado, y la interpretación entusiasta y el fervor de sus fans, quienes encontraron en ese instante la confirmación de sus esperanzas y deseos. Fue un recordatorio poderoso de que a veces, las conexiones humanas más profundas y significativas se expresan sin necesidad de palabras, a través de un simple movimiento, una mirada cómplice, una sonrisa compartida que lo dice todo. Así que ahí lo tienen, la historia detallada detrás de esa locura que encendió Internet y que aún hoy sigue dando de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya parecido tan fascinante como a mí desgranar cada uno de los aspectos que hicieron de este momento algo tan especial. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este icónico baile. ¿Lo vieron? ¿Qué les pareció en ese momento? ¿Creen que fue una muestra de amistad o de algo más? Déjenmelo saber en los comentarios, que leo y respondo a tantos como puedo. Su opinión es lo más importante para nosotros y enriquece enormemente la conversación. Y si les gustó este vídeo, si lo disfrutaron tanto como yo al prepararlo, no olviden darle un gran me gusta, que nos anima muchísimo, compartirlo con sus amigos y seguidores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por estar ahí.